Hijo de padres normalistas, alguna vez soñó con convertirse en médico o ingeniero. Sin embargo, su interés por investigar a fondo los temas sociales lo llevó a estudiar economía. Su fascinación por la política internacional lo hizo profundizar en el tema desde la academia, conocimientos que más tarde se verían reforzados al ingresar al servicio público en la Cancillería mexicana. Luego de contender contra aspirantes provenientes de Francia, Irán y Turquía, en el 2011 fue electo para ocupar la Secretaría General del Foro Internacional de Energía, lo que lo convirtió en el primer y único mexicano en desempeñar esta tarea. Hoy platicaremos en corto con Aldo Flores Quiroga, mexicano que actualmente lidera el diálogo energético mundial. Acompáñenme a conocerlo. Aldo Flores Quiroga nació en Monterrey, Nuevo León, el 24 de febrero de 1967. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Ciencia Política y Económica por la Universidad de California. Trabajó como profesor en la Escuela de Política y Economía de la Universidad de Claremont en California, así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas en la ciudad capital. En 2001, ingresó a la Cancillería mexicana como director general de Relaciones Económicas Bilaterales. Durante esta gestión, su equipo fue reconocido con el Premio Nacional a la Innovación en la Administración Pública por su trabajo en el diseño de una base de datos inteligente para el análisis y la gestión de los asuntos económicos internacionales. Posteriormente, de 2007 a 2011, se desempeñó como director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, época durante la cual organizó en México la 12ª reunión de ministros de energía y el 4º Foro Empresarial Internacional de Energía, realizados en 2010 en Cancún, Quintana Roo. Durante el mismo periodo, fue el encargado de negociar acuerdos de cooperación técnica, científica y financiera en la materia, además de servir como enlace con las organizaciones internacionales en las que México no es miembro, como la OPEP. Entre sus logros, destaca la incorporación de México a la Alianza Internacional sobre la Cooperación en Eficiencia Energética. Ha sido expositor y panelista en foros y conferencias como el Seminario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Cumbre Internacional del Petróleo y del Foro Económico Mundial, el petróleo y el dinero, por mencionar solo algunos. En 2011, fue electo como secretario general del Foro Internacional de Energía, puesto que asume desde enero del año 2012. La reforma energética del sector energético es una pieza fundamental en el engranaje de la economía del país, pero no es la única. La reforma energética, a mi juicio, va a abrirle oportunidades al sector energético muy valiosas para fortalecerse y para atender mejor la demanda de los mexicanos de servicios energéticos. Aunque es regiomontano de nacimiento, pasó los primeros años de su vida en la Ciudad de México. Su familia vivió la crisis de la devaluación en 1982, lo que sin saberlo lo marcaría en su futuro profesional. Mis padres son los dos maestros normalistas. Eventualmente, bueno, mi padre hizo un doctorado. Pero luego yo nací y tan pronto nací, mi familia se mudó a México. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en el Colegio Madrid. En el Madrid. En la adolescencia nos mudamos a Monterrey. Allá fue un giro total, no fue al Colegio Americano. Estudié Economía en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León. Y después me fui a estudiar mi doctorado a California, en Los Ángeles. Estudié Economía. Soy hijo de la crisis de la deuda, en mi generación creo, quizás la tuya también fue muy afectada por la crisis de la deuda del 82. Y me llamó mucho la atención buscar entender lo que estaba ocurriendo con la economía del país, encontrar soluciones a ese problema. Al mismo tiempo pensé que era una puerta de entrada a los asuntos internacionales económicos que siempre me habían causado fascinación.
Estuve cerca también en la infancia por el trabajo de mi padre de esos temas. Entonces me enteré no mucho después de esa crisis que la Facultad de Economía de la de Nuevo León era un excelente lugar para estudiar economía y dije, bueno, pues me quedo en Monterrey a estudiar. Me fui a estudiar mi doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando estaba estudiando la licenciatura, me topé con una literatura que me fascinó sobre la crisis de la Gran Depresión. Por las crisis, como ves, me llaman la atención. Pero entonces el tema de la dificultad para coordinar políticas macroeconómicas entre países, una situación quizá no muy distinta de lo que hemos visto que ha ocurrido ahora en Europa o con la crisis financiera en Norteamérica, me llamó mucho la atención. Nuevamente era un asunto de diagnóstico de la crisis, encontrar soluciones y encontrar también los mecanismos de acción política, de concertación para crear una solución intergubernamental internacional, ¿no? El doctorado es en ciencia política. Yo busqué hacer un programa que combinara tanto los méritos de la teoría económica como los de las relaciones internacionales. De modo que mi especialización es en economía política internacional. Y bueno, hice los trabajos doctorales del Departamento de Economía y del Departamento de Ciencia Política para conseguir mi título doctoral. A mí me llamaba mucho la atención que el guión de entonces de la conversación sobre lo que le pasaba al país era una suerte de conclusión en el sentido de que sabíamos qué hacer, pero hicimos las cosas erróneas. Yo quería saber si eso era cierto, ¿no? Y qué era lo que debía haberse hecho, y si era posible evitar errores de ese tipo nuevamente. Y eso me llevó a tratar de entender procesos económicos y políticos y su interacción. Y bueno, ha sido una tarea creo que inacabable. Aldo Flores Quiroga reconoce que su interés y gusto por la docencia y la política son influencia del trabajo y esfuerzo que siempre observó en su padre. Mi padre se llama Romeo Flores Caballero, también alguien que se dedicó a la academia y a la política, un apasionado de su país, de la cultura y de la investigación y de la vida, por supuesto. Él, buena parte de su carrera la dedicó a asuntos internacionales económicos o políticos. Pero a mí me tocó muy de cerca, desde niño, verlo, recibirlo en el aeropuerto cuando llegaba de las negociaciones del diálogo norte-sur, como representante de México, que involucraban temas energéticos como los que ahora estoy participando. Y desde entonces se me quedó la semilla de que estos eran temas que para mí eran relevantes. Más adelante lo volví a ver trabajando en temas diplomáticos, algunos interparlamentarios, fue diputado federal, etc. Entonces, pues en fin, la agenda económica, política asociada a ese trabajo me llamaba la atención, creo que me ayudó a familiarizarme con algunos de los desafíos que encuentra quien quiera hacer políticas públicas, y por eso me involucré. Cuando yo escogí economía, que fue una conversación, estaba en el verano, 1 o 2 meses antes de definir qué iba a estudiar, iba con mi padre en el coche y me preguntó qué iba a estudiar. Yo planteé varias inquietudes y me dijo, ¿qué tal economía? ¿No te llama la atención dado lo que me dices? Entonces me acerqué más a ver de qué se trataba y por ahí me fui, pero en realidad yo pensé ser médico, pensé ser arquitecto, pensé en la física, pensé en la música. La música es uno de mis hobbies, si no es que mi hobby más importante. Entonces, después de investigar, sentí que la economía era este punto medio entre las humanidades y las ciencias exactas, por el uso de matemáticas, por el uso de métodos, del método científico, por la atención a temas sociales, porque involucraba muchas disciplinas y pensé que era la ruta. Como secretario general del Foro Internacional de Energía, Aldo Flores Quiroga tiene la encomienda de organizar cada 2 años la reunión ministerial más importante del sector, además de trabajar en conjunto con los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la APEC, la Agencia Internacional Nuclear Atómica y la Agencia Internacional de Energía
entre otras muchas organizaciones. Al concluir sus estudios de posgrado en Los Ángeles, California, Aldo Flores tenía la idea de regresar inmediatamente a México. Sin embargo, surgió la oportunidad de quedarse y comenzar a trabajar como profesor. Tuve trabajos en donde fui asesor de investigación como estudiante, algunas otras cosas menores, pero ya mi primer trabajo formal después de mi doctorado fue como profesor en Estados Unidos, en los Claremont Colleges, que es una universidad privada, un consorcio hecho en Estados Unidos a la misma forma de Oxford en Inglaterra. Y bueno, esta universidad a mí me dio la oportunidad de trabajar exactamente en los temas que me interesaban, en la interacción de la economía y la política internacional. Y bueno, estuve ahí 5 años de tiempo completo. La verdad es que como yo creo la mayoría de los mexicanos que estudiamos ciencias sociales de mi generación, creo que muchos nos fuimos a estudiar pensando que regresaríamos a hacer gobierno, política pública, academia, contribuir en el desarrollo del país. Yo pensé que iba a regresar antes y se me abrieron oportunidades en la academia en Estados Unidos que son únicas, son un privilegio, entonces fue que las aproveché, pero siempre tuve el granito de regresar y tratar de hacer en México política pública. En mi trabajo académico y aún de consultoría, yo venía a México con cierta periodicidad, por lo menos 2 veces al año. Y cuando ocurrió el cambio de gobierno del 2000, sería el presidente Fox, quise conocer al entonces subsecretario de Asuntos Económicos Internacionales, Relaciones Económicas y Cooperación Internacional. Era Miguel Hakim entonces el subsecretario. Una muy buena amiga mía, Gabriela Franco, que trabajaba con él, le dije, oye, me interesa conocerlo. Entonces me ayudó a conseguir la cita. Llegué con él, le di mi libro, yo publiqué un libro en fines de los 90 sobre la política comercial en México. Mi intento por entender cómo se hizo política económica y la apertura económica del país en los 80s, pero en realidad el libro cubre desde los 70s hasta los 90s, con un marco histórico previo, en fin. Le llevé mi libro, le dije lo que estaba haciendo, justamente porque no había estado yo siquiera cerca del proceso de la elección o del proceso político en México. No aspiraba mucho más que aportar lo que sabía desde fuera, si era útil, etcétera, ¿no? Ya le llamó mucho la atención, él estaba empezando a construir su equipo, a integrarlo. Me invitó a trabajar. ¿En qué posición? Como director general de Relaciones Económicas Bilaterales. En esa fue Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales, cubría, pues, ¿qué te diré? Toda la agenda económica internacional del país, entre países, no con organismos multilaterales. Fue una experiencia muy enriquecedora. Con mi equipo trabajamos aprovechando las habilidades de todos y creo que la formación académica en búsqueda de datos duros para la toma de decisiones. Aprovechando eso y creamos un sistema de análisis de las relaciones económicas bilaterales del país y gestión y ganamos el Premio Nacional de Innovación en la Administración Pública, lo cual me dio un enorme gusto por mí y por mi equipo. En 2006, Aldo Flores hizo una pausa en su labor en el servicio público y comenzó a realizar algunos trabajos de consultoría. Meses más tarde, recibiría una invitación de la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, para trabajar en la Dirección de Asuntos Internacionales. Pues di clases, empecé a hacer consultoría, sobre política comercial o sobre algunos aspectos administrativos. Me invitaron a hacerla en Chile con la FAO, un proyecto muy específico en República Dominicana, apoyando a un equipo de un buen amigo que ya estaba trabajando en eso aquí. Y bueno, en este proceso estaba yo trabajando cuando me invitaron a trabajar en la Secretaría de Energía. En esa dirección general, el trabajo pues, es representar al país en organismos internacionales, coordinar
la agenda bilateral, internacional en general de la Secretaría, siempre obviamente en consulta con el secretario, la secretaria. Me tocó Georgina Kessel como secretaria, pero también José Antonio Meade como secretario de Energía y después Jordi Herrera. Entonces, pues mi responsabilidad era apoyarlos, procurar que la agenda económica energética del país, política también, tuviera sentido, promoviera los intereses del país. Entonces a mí me tocaba participar en organismos internacionales como observador, como representante de México, y también promover cooperación bilateral del país, regional. Cuando yo entré a la Secretaría de Energía en 2007, no mucho después me planteó la secretaria que le gustaría que en el marco del bicentenario, de la celebración del bicentenario de México, México también fuera anfitrión de una reunión energética importante. Y entre los candidatos estaba la posibilidad de traer a México el Foro Internacional de Energía, que es la reunión ministerial energética más grande del mundo, ¿no? Y bueno, pues me tocó entonces hacer la campaña para traer el foro a México, y se le fue en México, lo logré, ¿no? Lo logré con el apoyo de mi equipo, obviamente de la secretaria, y con la enorme ventaja de ser un representante de México, que es un país respetado, es un país neutral en el ámbito de los asuntos energéticos. Entonces, pues eso le da mucha credibilidad a una candidatura mexicana para traer un foro de esta naturaleza al país. Eso lo conseguimos en 2008. Al haber ganado esa candidatura, o esa sede, perdón, México se convirtió automáticamente en presidente del foro por los siguientes 2 años. Y bueno, como el funcionario mexicano responsable, yo presidí los trabajos del Consejo del Foro. La reunión fue en Cancún, en 2010. Estas reuniones sirven para estar en contacto con los homólogos, con los colegas, con los expertos, con las perspectivas, para un tendido de redes, para el lanzamiento de iniciativas de cooperación que deben traer beneficios al país, ¿no? En ese sentido creo que el foro sirvió. Al regresar, Aldo Flores Quiroga nos va a platicar de cómo llegó a la Secretaría General del Foro Energético integrado por 90% de los consumidores y productores de gas y petróleo de todo el mundo. El Foro Internacional de Energía es un organismo que agrupa a 76 países en un espacio de diálogo y promoción de iniciativas que garanticen la seguridad energética y estabilidad en los mercados energéticos, el cual encabeza desde enero de 2012. La verdad es que se surgió sin una gran planeación mía de mi parte previa a pensar en ser candidato. A mí me empezaron a llegar expresiones de interés o de apoyo de representantes de varios países, de Arabia Saudita, de Holanda, de Reino Unido, en fin, de colegas que me habían visto trabajar. Tú puedes ser. Y me decían, veríamos con mucha simpatía que tú lo hicieras, creemos que podría ser un buen candidato. Y bueno, fue en ese momento que empecé a pensar en la posibilidad. Cuando se vino el periodo ya de presentar candidaturas, cuando yo vi que esto se podía dar, coincide a su vez con una reunión del foro en Arabia Saudí en la que se relanzó el foro internacional de energía. Había sido en 2008 pues un año muy difícil para el mundo energético, para el mundo petrolero. Los precios de petróleo se habían disparado a $140 en verano de 2008 y eso motivó una refundación del foro y una reformación de reforma de algunos mecanismos para el diálogo entre países productores y consumidores. Esa reforma se captura en la nueva Carta del Foro Internacional de Energía, que iba a ser adoptada por los países miembros en febrero de 2011. Entonces al secretario Meade le dije, es importante ir a esa reunión,
porque además van a estar ahí muchos ministros y es una oportunidad de, en fin, de conocer, de promover la agenda mexicana, etc. Rumbo a esa reunión, platicando con él, le dije, es posible que este tema salga. Yo no me he postulado ni he hecho nada en ese sentido. Entonces lo escuchó y le pareció magnífico, y de inmediato se hizo entusiasta, ¿cómo se dice? Apoyador de mi promotor. Sí, sí. Y ahí mismo empezó a promoverme de hecho, para mi sorpresa. Yo todavía no he tomado una decisión clara, pero él sintió que era muy valioso, le entusiasmó mucho y me dio todo el apoyo en todo el proceso para la campaña. Tuve 3 contrincantes, 3 finalistas además de mí, porque el proceso es abierto básicamente a quien quiera, ¿no? Pero muy pronto las candidaturas se van, en fin, se van cerrando, ¿no? Hay una lista final. Yo estaba compitiendo contra un funcionario, un representante del gobierno de Turquía, de Irán y de Francia, ¿no? Entonces, los 4 llegamos a la elección y yo fui el electo en Viena en junio de 2011. El Foro Internacional de Energía es un mecanismo de diálogo, de concertación entre países productores y consumidores de energía, también países de tránsito. Es importante porque es hoy el único vaso comunicante estructurado entre actores tan diversos como los miembros de la OPEP o los miembros de la OCDE. El foro surge durante la crisis del Golfo Pérsico del 91 para tratar de resolver lo que parecía se iba a convertir en una seria crisis de desabasto en el mercado mundial petrolero, y que ya no, dada la evolución del mundo, del mercado, no iba a poder ser resuelta solo por productores o por consumidores, o sea, que era un trabajo conjunto. La sede está en Riad, que es la capital de Arabia Saudita. Está ahí porque el gobierno saudita, el rey de Arabia, una vez que se tomó la decisión por los miembros de que valía la pena estructurar al foro de una manera para que le diera continuidad al diálogo y demás, formalizarlo, dijo: nosotros queremos que esté en Arabia Saudita, y es el único organismo internacional con sede ahí en Riad. Como mexicano y especialista en temas energéticos, Aldo Flores Quiroga ve con buenos ojos la reforma aprobada en el país y sus leyes secundarias. Asegura que estas ayudarán a fortalecer y desarrollar el potencial que tiene México en materia de gas e hidrocarburos. El secretario de Energía, don Pedro Joaquín Córdoba, ha sido muy solidario conmigo como mexicano, muy comprometido con el foro, en la representación de México dentro del foro. Yo me siento muy contento de ver esta participación de México. Y ha sido tal el entusiasmo con el foro que México decidió nuevamente ser anfitrión de una reunión del foro. En noviembre vamos a tener una reunión ministerial no tan grande como la 2010, enfocada al gas, ¿no? Que es el tema del gas hoy es cada vez más importante en el mundo. Entonces, pues sí, ha sido un apoyo y un compromiso de México continuo con este diálogo. ¿Cuál es tu opinión en torno a este cambio constitucional y una serie de normas y leyes nuevas para cambiar el paradigma del petróleo y la producción de energía eléctrica en nuestro país, y pasando por el gas? Es una reforma muy bienvenida, es sin duda un avance en la dirección correcta, es una acción audaz del gobierno del presidente Peña Nieto y un trabajo serio del Congreso, de las distintas fuerzas políticas. Es un paso en la dirección correcta porque le permite a México hacerse de las mejores herramientas, de las mejores oportunidades para el desarrollo de su recurso, ¿no? Por supuesto, hay visiones filosóficas encontradas sobre cuál es la mejor manera de aprovechar los recursos petroleros, abriendo, ¿no?, el sector a la participación privada. Pero yo creo que la decisión que se tomó en la dirección y en el sentido que se tomó es la correcta.
El mundo ya no es como en 1940. Estamos en una economía del conocimiento, de la información, mucho más integrada, mucho más competitiva. El sector energético tiene complejidades cada vez mayores, crecientes. Las inversiones son muy caras. Pretender que todo lo que hay que resolver para crear un sector energético moderno, fortalecer la seguridad energética del país, se puede hacer con una sola empresa o con un marco como el de antes, no es muy realista. Hay más posibilidades de desarrollo. La reforma energética del sector energético es una pieza fundamental en el engranaje de la economía del país, pero no es la única. La reforma energética, a mi juicio, va a abrirle oportunidades al sector energético muy valiosas para fortalecerse y para atender mejor la demanda de los mexicanos de servicios energéticos. Asuntos de medio ambiente, de protección social, de desarrollo humano, desarrollo industrial, de distribución del ingreso, etcétera, requieren de políticas complementarias y de acciones en muchos otros órdenes. Y esto es importante destacarlo, ¿no? Esta narrativa de que el petróleo puede resolver los problemas del país por sí solo no funciona. Será en diciembre de 2015 cuando concluya el periodo de Aldo Flores Quiroga al frente del Foro Internacional de Energía. Aunque tiene la posibilidad de reelegirse por 2 años más, no es algo que considere por ahora, ya que prefiere concentrarse en lograr un sector energético más sostenible, transparente y competitivo. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión para platicar en corto con otro personaje que con su dedicación y esfuerzo contribuye a mover a México.